El consultorio jurídico de la Universidad de la República informó ayer que no continuará patrocinando a Romina Papazo en el caso de las denuncias contra Gustavo Penades. La decisión se tomó luego de que se confirmara que la militante blanca instigó a la trabajadora sexual trans Paula Díaz a realizar una acusación falsa contra Yamandu Orsi. En un comunicado, el consultorio de la Universidad de la República explicó que la posible responsabilidad penal de Papazo en el caso inventado contra Orsi torna incompatible el asesoramiento de un servicio de abogados que se dedica a defender víctimas. Además, en el texto se afirma que dejan sin efecto su defensa por una razón ética y de conflicto de intereses, ya que la actitud de Papazo, que ahora tomó estado público, perjudica a las otras víctimas, caricaturizando su dolor y su tránsito por la justicia cuando hay cientos de víctimas, como las que dicen patrocinamos desde 2017, que han dejado mucho de sus vidas y han transitado con mucho dolor por el propio sistema para ejercer sus legítimos derechos. Se sabía que esta decisión iba a estar entre las novedades del lunes. Vamos a profundizar en ella. Estamos para eso en línea con el abogado doctor Williman, que es docente encargado del consultorio jurídico de la Universidad de la República. Doctor Williman, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Una primera consideración, Romina Papazo es un personaje muy polémico hace meses, ¿no? De alguna manera el consultorio no filtra a las personas que asesora. Ustedes hicieron un análisis de riesgo de cuando el año pasado aceptaron de alguna forma su defensa, tomar su defensa. Sí, claro. Bueno, primero que este es el consultorio penal de asistencia a las víctimas del delito, ¿no? Quiero decir que la Facultad de Derecho de la Universidad de la República tiene un consultorio jurídico general con un director que es el doctor Hugo Barone. Hay un montón de consultorios que trabajan en la materia civil, familia, etcétera. Y este es el único consultorio, y lamentablemente solo hay en Montevideo, que asiste víctimas del delito en materia penal que carezcan de recursos para poder pagar un abogado particular y tengan esta condición, sean una víctima del delito. Entonces, tu pregunta está muy bien. Nosotros evaluamos los riesgos, pero tenemos una competencia específica. Es decir, si hay una víctima que carece de recursos, realmente no tiene cómo solventarse y tiene la condición de víctima en un proceso penal, nosotros tenemos que tomarla. No hacemos una elección de si nos gusta o no nos gusta la personalidad de la víctima, lo que dice o lo que deja de decir. O sea, entendemos, nosotros siempre fue una víctima muy cuestionada por su proceder, etcétera, pero no es un tema que nosotros no podemos tomar en cuenta. Las víctimas ideales no existen, eso es un estereotipo discriminador, histórico, pero en realidad las víctimas son víctimas por haber sido, en definitiva, la persona lesionada en el bien jurídico, no por cómo es en el resto de su vida. Uh-huh. Digo, pero sí tenía antecedentes, ¿no? Con respecto a lo que le pasó en la explanada de la Intendencia después del acto aquel, ¿no? De donde ella fue a hacer aquella manifestación y terminó, ¿verdad?, cebada por la policía por cómo se había comportado. Claro, o sea, nosotros no teníamos en este tipo de casos mayor información que había tenido un tema de desacato. Por eso el comunicado cuando habla de que en realidad esta condición de imputada en este caso de bien incompatible con su condición de víctima en este mismo caso y la afectación de otras víctimas es lo que nos hace llevar a renunciar. Uh-huh. Pero lo que le puedo decir es que nosotros no vamos a elegir a las víctimas según su condición estereotipada de víctima ideal. Una persona que, iba a trabajar a las 7 de la mañana, estaba vestida, abrigada de pies a cabeza y fue abordada en una esquina, llevada a un baldío y abusada a la fuerza. Eso, o sea, en las películas. Las situaciones son mucho más complejas y nosotros tratamos de no estigmatizar, no estereotipar, no cuestionarlos en principio, porque obviamente nosotros nos cuestionamos los relatos. De hecho, lo primero que aclaramos en el comunicado es que nosotros nunca asesoramos ni defendimos a Paula Díaz y nunca se patrocinó esa denuncia. Y no es porque no nos hayan consultado, es porque nosotros analizamos las situaciones claramente. Uh-huh. y definimos efectivamente si hay elementos como para una investigación seria. O sea, ahora, habían sido consultados, tuvieron oportunidad de alguna forma de patrocinar a Paula Díaz y analizada la situación, ¿lo habían descartado? Por suerte no tuvimos que analizarlo en demasiado detalle porque nos parecía un
o sea, sin cuestionar el relato, no parecía sustentable, pero teníamos dos inconvenientes porque lo que rechazamos los temas formales. Primero, no era en Montevideo, eran Canelones. Así que ese primer dato indicaba que el consultorio jurídico penal de asistencia a las víctimas funciona solo en Montevideo. En segundo lugar, no había demasiados elementos, y esto es obviamente una discusión interna que tenemos muchas veces. Nosotros recibimos muchos casos donde hay denuncias que sin los elementos no le podemos dar trámite porque no lo permite. Ojo, nosotros estamos para asegurar el acceso a la justicia, y esto muchas veces se lo explicamos a víctimas. Mire, usted tiene pocas chances de que esto avance. Si lo denuncia, va a tener que pasar por el proceso con chances de eficacia muy poco probable. No es que lo salimos a cuestionar. Y algunas veces directamente recomendamos, mire, no le corresponde hacer la denuncia porque no va a poder llegar. Como en otro montón de casos nos toca esa parte bastante compleja de estar frente a una persona que, convencidos de que fue víctima de un delito, no va a arribar a un resultado favorable porque no hay indicios y no va a poder avanzar la investigación. Ahí, muy por el contrario de lo que dice la gente, las tasas de aclaración de los delitos son mucho más bajas de lo que la gente cree. No solo en delitos sexuales, en homicidios también y en otras materias también. Tasa de aclaración, yo me refiero a cuántas denuncias hay en trámite, cuántas logran formalización, que es la primera etapa, el estándar más bajo, formalizar la investigación, y cuántas en definitiva llegan a una sentencia de condena, que es lo que importa. Porque, a ver, nosotros lo que nos más preocupa es que en un caso aislado, tomar el caso aislado para cuestionar la normativa, el sistema, nos parece muy poco serio. El sistema, la normativa, se da con debates robustos, argumentando por qué, y sobre todo con números que indiquen lo que uno afirma. Sin los números son meras afirmaciones de sensaciones que puede tener un operador jurídico, la gente, etcétera. Pero volviendo a Romina Papazo, y a la decisión que ustedes tomaron en el día de ayer, ustedes toman como base la posible responsabilidad penal de Romina Papazo. ¿A cuál posible responsabilidad penal se refieren? El problema es que Papazo aparentemente, o por lo menos en estas horas, ha sido imputada de un delito penal que la torna absolutamente incompatible con su calidad de víctima. O sea, ella, en definitiva, no sé por qué va a ser primero. Porque hay dos conductas que han salido a la luz pública y que ahora hay que investigar y determinar, ¿no? Una que veníamos siguiendo para ver cómo avanzaban. Una que habría instigado a Paula Díaz y la habría preparado para que presentara una acusación falsa contra Yamandu Orsi. Sí. Ese es un asunto. Y el otro, dicho por Paula Díaz, es que ella habría mentido en la acusación contra Gustavo Penades. Estamos hablando de dos situaciones, ¿no? Sí, creo que hay una más, pero lo que pasa es que nosotros con responsabilidad esperamos el avance de cómo van esos casos, para no salir a decir, ¿no? Te renuncio, porque también nos podrían cuestionar, ¿por qué le renuncia? Porque es una víctima complicada, porque usted no la puede manejar, porque sale a decir cualquier cosa, porque es una persona transexual, ¿por qué razón salen a renunciar? Entonces, si nosotros sabíamos que había cuestiones en trámites, que veníamos, por decir algo, monitoreando para ver si efectivamente se generaba la incompatibilidad, y Romina tiene varios trámites. Nosotros solo la patrocinamos como víctima en el caso Penades, pero tiene varios otros. Incluso en algunos en el que también puede haber responsabilidad penal. Bueno, ahí está, pero en ninguno de ellos hay una condena. Entonces, no, en este fue el que más rápido avanzó, porque nosotros nos enteramos de mañana temprano de que había una orden de captura, de que había una denuncia realizada y de que esto aparentemente avanzaba con mucha velocidad y con elementos muy contundentes. Pero el consultorio sabía que había otros casos que había que monitorear, porque podía tener responsabilidad en otros temas, que no han avanzado. Tuvo un problema con una denuncia respecto a unos chats que no sabemos, hay una denuncia que le hacen, hay otro trámite que tiene, que no recuerdo, que creo confiscar una defensión de imputados, se pone en una posición donde se torna incompatible, porque además empieza a afectar a otras víctimas que nosotros defendemos. Debe de renunciar. Sí, antes de pasar a eso, ¿no? A la afectación a otras víctimas, a raíz y a la luz de los hechos, ¿no? Que se conocieron en las últimas horas,
¿Usted mantiene la convicción de que Romina Papazo fue víctima de Penades? Digo, porque la propia Paula Díaz pone en cuestión esto, ¿no? Sí, mira, eso es una situación que en el informe conocido por todos es la que queda menos clara igual, ¿no? O sea, que más allá de que... Sí, en este caso, digamos, no había No, audios un o audio pruebas confesando. donde la comprometieran ya. a ella de que efectivamente había montado, había pergeñado esto, sino que son declaraciones de la Claro, propia Paula Díaz, a diferencia del otro caso, ¿no? exacto. De la denuncia contra Yamandu Orsi. Claro, lo dijiste tú, con la misma prudencia, que nosotros pensamos todo, porque hay un tema de responsabilidades acá. Entonces, con la misma prudencia que advertimos que los audios que salieron a luz indican inequívocamente que guió, participó y cometió un delito respecto a la situación de Paula Díaz y la denuncia contra Orsi, no hay un solo audio que indique lo que afirma Díaz. Y Díaz es una persona, la misma persona que hoy todo lo que dice también puede ser muy cuestionado porque es la misma persona que hace unos días denunció en una seccional policial convencida de que había sido víctima de un delito de lesiones del señor Orsi. Entonces, tenemos que tomar todo con pinzas, porque realmente en este estado de situación de dos personas que manipulan así la información y buscan un beneficio personal, que en este caso originalmente le benefician a uno, pero después es tener la menos responsabilidad posible, etcétera, es cuestionable. Y además son casos muy distintos. En el caso de Penades hay 11 declaraciones anticipadas. Yo he estado presente en las declaraciones anticipadas en todas y he escuchado víctimas que han tenido contacto con Papazo y he escuchado víctimas que no han tenido ningún contacto con Papazo y he escuchado víctimas que hace mucho tiempo nos dicen, por favor, controlen a Papazo, párenlo, afecta la causa, no, o sea, que no solo no la conocen, sino que les molesta su actitud. Eso que usted señala, está a esta altura o con estos nuevos elementos que se dieron, ¿no? Que decíamos, bueno, fue un cimbronazo para todos, ¿no? Para el sistema de justicia, para ustedes, para los periodistas, para los políticos. ¿Usted entiende que efectivamente se puede o puede quedar meridianamente clara la investigación del caso Penades? ¿Puede decirse que efectivamente hay víctimas que no tienen nada que ver? ¿Hay seguridad pero eso es absoluta así. con...? No, pero es absoluta porque llegan por otra vía. Bueno, De llegan otra por otra vía, generación. pero a lo que voy... Como te digo, hay gente que, hay víctimas de otra edad, más maduros, que cuestionan a Papazo y son víctimas de Penades. No quieren saber nada con Papazo. Y nos comunican nosotros diciendo, bueno, yo creo que había que renunciar antes a esta defensa. Pasa que nosotros no podemos, no importa cómo se lleven las víctimas entre sí, que son muchas, pero ese es el punto, no solo no la conocen, sino que la cuestionan. O sea, imagínate que no solo no llegan por ella, sino que no están de acuerdo con lo que dice, con lo que hace, y creen incluso que perjudica a la causa de la que están absolutamente convencidos porque lo que les pasó, les pasó. ¿Y cómo por ejemplo, sí. el muchacho que dio la... Bueno, no importa, no vamos a identificarlo, pero así de claro es para nosotros la diferencia entre algunas y otras víctimas en un caso tan particular que tiene... ¿Y qué debería hacerse desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿no? Porque pienso, también para las propias víctimas... Una cosita, que era importante, vos me dijiste, es un cimbronazo para la justicia. Yo creo que la justicia primero tenía un caso de lesiones. Y seguramente más planteado desde el punto de vista de los hechos, las evidencias, etcétera. O sea, la justicia no tomó contacto con este caso, porque quedó en la Fiscalía y por la información que se puede manejar, la Fiscalía debió archivar esto hace meses. Eso queda claro. ¿Por qué? Porque si le tomas declaración a la víctima y te dice no puedo reconocerlo, y si además la tipificación es un delito de lesiones que requiere instancia del ofendido y no se hizo dentro de los 6 meses y pasó 10 años, eso debería ser archivado. Esa es la garantía que tiene que dar la justicia. ¿Qué aspecto de ahí está cuestionando la justicia? Ninguno. En todo caso podemos cuestionar por qué no fue archivado en tiempo y forma. Si yo fuera de la defensa de Orsi como imputado, diría, archiven el expediente. Me estás analizando un delito de lesiones que requiere... Sí, igual la duda puede estar en si esto iba a salir efectivamente a la luz, ¿no? Si el sistema de justicia en Uruguay tiene los recursos como para poner esto en evidencia, porque esto en definitiva termina siendo una publicación de un programa periodístico, ¿no? La propia defensa de Orsi lo señalaba ayer, ¿no? Ellos trabajaban en dos hipótesis. Pero eso debió pasar. Debió pasar el archivo y de última tampoco es... Bueno, pero no es lo mismo el archivo que esta situación, ¿no? No, es que esto es distinto.
el archivo respecto del anunciador, sí. Ahora, frente a un delito que queda confesado de alguna manera, por todas las partes, de forma previa, ahora tiene que salir a investigar este delito. Si la pregunta es, cuando correspondía archivar la otra denuncia porque no tenía una sola evidencia que la sustentara, porque además muchas veces se da cuenta a otra fiscalía para que ésta investigue el posible delito, en este caso de calumnia y simulación de delito, o el que fuere. Eso pasa habitualmente. En los juzgados, en fiscalía, yo archivo esto, pero mirá lo que advierto acá, doy cuenta a otra fiscalía. Igual como cuando en un caso ahí tengo una declaración falsa de un testigo, y decir, bueno, pará, yo esto lo archivo, pero acá tengo un falso testimonio, un tema judicial, por ejemplo, y tengo que remitir las actuaciones a la fiscalía que corresponda. Quiero pasar en limpio esto que usted venía diciendo. En realidad nos fuimos por una rama, pero está interesante lo que usted señala. Lo que usted dice es que la fiscal de Ciudad de la Costa, antes incluso de que Paula Díaz confesara que todo fue inventado, antes ya tenía elementos como para archivar. O sea, la denuncia no tenía sustento. ¿A eso iba usted? Y si usted, por lo que escuché en prensa, si usted cita a la víctima, eventualmente se sienta con ella, le toma declaración, le pregunta si reconoce el número, dice que no lo reconoce, que eso, ya salió a los medios, que ya se le había tomado declaración y decía que no sabía si era él, que no lo tenía claro, que pensaba que no, que además lo que se analiza eventualmente sería un delito de lesiones que requiere instancia, si además no encuentra otras evidencias que lo respalden, otras evidencias temporales, testimoniales, de algún tipo de otra evidencia que sustente lo que dice, lo que va a corresponder es el archivo. Ahora, y además de archivo, la denuncia principal. Ahora, y además de archivo, dice usted, la fiscal pudo o debió, suele ocurrir que la fiscal ordena o sugiere que empiece otra investigación sobre la eventualidad de una denuncia falsa, justamente, o simulación de delito, etcétera. Claro, sí, yo creo, porque además acá se mezcló todo y se puso a la ley de género por el medio, de que no hay responsabilidad penal, lo cual no es cierto, porque no lo habría en denuncias que tienen verosimilitud. Y justamente podemos estar frente a un ejemplo de una denuncia que no tiene ninguna verosimilitud. Pero si en el delito de lesiones no hay ninguna norma que diga eso. Entonces, frente a una situación tan clara, tan evidente, ¿uno qué puede hacer? Bueno, dar cuenta a la Fiscalía General para que DPA lo asigne y diga, mire, yo no lo sé, yo sé que esto lo tengo que archivar y que eventualmente acá puede haber otro delito, investíguelo. Bueno, pero volviendo a lo que estábamos analizando hace unos minutos. Sí, volviendo a la causa de Penades, ¿verdad? Sí, ustedes sí. En el comunicado, y usted lo estaba expresando, plantean incluso una incompatibilidad por la situación de las otras víctimas, ¿no? Sí, claro. Pero teniendo en cuenta que justamente había víctimas que habían sido de alguna forma acercadas a la Fiscalía por Romina Papazo, incluso hasta por un tema de las propias víctimas involucradas, las propias víctimas reales involucradas, como usted señala, que tienen esta situación. ¿Qué debería hacerse con la causa en este punto al que se ha llegado? ¿No debería empezarse de vuelta, incluso hasta para pasar en limpio de qué estamos hablando y quiénes son efectivamente las personas realmente afectadas? No porque eso, en todo caso, es una decisión de la Fiscalía antes de pasar a juicio oral y público. La Fiscalía lo que tiene son, si no me equivoco, 11 declaraciones anticipadas. Tomó una primera instancia, creo que 9, y hace poco tomamos 2 más. Bien, ahí tiene un cúmulo de 10 víctimas que declararon ante un juez de garantía como prueba anticipada, y eso le puede pasar a juicio oral, y tiene una en calidad de testigo, porque es un familiar de una víctima menor de edad, que no llega por papazo tampoco. Ni la es una abuela, ni el menor de edad que declara. Entonces, ahí tiene un cúmulo de prueba diligenciada ya para pasar a juicio oral. La Fiscalía lo que puede decir es cuál de todas esas pasa a juicio oral. Eso es una decisión que puede tomar la Fiscalía, que no significa arrancar de vuelta. Pero eso no es tan raro, es lo más normal. Uno, en etapa de recolección de evidencias, recolecta evidencias, pero después decide cuáles de esas evidencias transforman prueba en juicio oral para poder llegar al estándar probatorio que permite una condena. La Fiscalía en el caso Penades tiene para elegir. ¿Me explico? Tiene chat, tiene interceptaciones telefónicas, tiene 6 procesos abreviados con condena de gente que confesó ayudar
a la causa principal para encontrar a la víctima y evitar que declaren. O sea, se da cuenta lo que tiene 6 condenas en procesos abreviados. Y no invalida nada el hecho de que esto haya surgido a raíz de Romina Papazo. Digo, en caso de que efectivamente ella también haya mentido, ¿no? En esta situación, sí, ¿no? Bueno, es lo único que no quedó claro, por lo que usted mismo decía, de que no hay un solo audio donde confiese esa situación, sino que es lo que dice Díaz. Cuestionable por lo menos si son personas que, bueno, hace muy poco simularon un delito. Pero vamos a suponer que esa situación también le hace cuestionable. Que sea el disparador no significa que no hayan aparecido el resto de personas que efectivamente se les ocurrió y no hay ninguna razón para cuestionarlos y su declaración es absolutamente espontánea, natural, autónoma y bueno, muy clara, con muchos detalles, etcétera. Entonces, desde el comienzo siempre fue cuestionado. Hay 2 víctimas que son cuestionadas, una que ni siquiera representamos y otra que pidió representación, vino desde la propia unidad de víctimas a pedirlo, como también vinieron en algún momento de unidad de víctimas a pedir asistencia para Díaz y nosotros no la dimos, pero digo, lo que le quiero decir es, ya había 2 víctimas cuestionadas, pero por eso vamos a seguir nosotros a cuestionar al resto de las víctimas que van llegando, sean porque se comunicaron con Papazo y Papazo les derivó a Fiscalía, o sea que llegaron directo al consultorio, o sea que llegaron directo a Fiscalía, o llegaron por distintos lados. No, en realidad lo que hay que hacer es tomar la declaración de la persona, ver la verosimilitud de lo que dice, los detalles, la información que aporta, y a partir de ahí decidir, bueno, diligenciar esa prueba, como se hizo en calidad de prueba anticipada, para ir acumulando información de forma seria que coincida con los chats, con las escuchas telefónicas y con el resto de la información que se va acumulando en esa carpeta investigativa. Doctor Williman, un par de preguntas para terminar. ¿El consultorio hace alguna autocrítica a propósito de cómo manejó su relación con Romina Papazo? Nosotros, en principio, sabemos que teníamos que tomar el caso, era nuestro deber, y también sabemos que tenemos que monitorizar estas situaciones, porque como pusimos en el comunicado, podía perjudicar a otras víctimas, y eso es lo que más nos importa. Nosotros pusimos en el comunicado... No, mi pregunta viene por el lado de que ahora hasta cabe la posibilidad de que la denuncia contra Penades de Romina Papazo haya sido un invento. Por ejemplo, ¿en qué medida ustedes... No, pero ustedes, entre comillas, interrogaron a fondo a Romina Papazo para entender la solidez de la denuncia, etcétera? No solo nosotros. Eso se hizo frente a un juez de garantía por parte de la Fiscalía, se le tomó una declaración anticipada donde se le preguntó todo con lujo de detalle por parte de Fiscalía, defensa de los imputados que eran 2 y nosotros. Todos la interrogaron y la cuestionaron. Ahora, más allá de eso... no hay otra evidencia que indique que mintió más allá de lo que dice Díaz, que en todo caso, repito, puede ser cuestionable. Ahora, en un caso donde hay 11 declaraciones, pues que se quede cuestionado una, eventualmente 2, no es tan grave como un caso en el que tenés una declaración y queda cuestionada. No, pero claro, pero mi pregunta también apuntaba a todo esto que estuvimos charlando a lo largo de la entrevista de la historia de Romina Papazo y lo que en el propio proceso fue ocurriendo y fue pero ahí configurándose de la conducta de Romina Papazo, claro, y esas mismas investigaciones adicionales que usted mencionaba recién, ¿no? Claro, y eso es lo que fuimos monitoreando, pero no podemos ser tan irresponsables de dejarlos estigmatizando a la persona de entrada y diciendo lo que nosotros enseñamos 1000 veces. ¿No? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque para muchos fue muy chocante ver a la doctora Soledad Suárez de la mano de Romina Papazo, con gestos cariñosos hacia ella, etcétera. A ese tipo de gestos me refiero con la pregunta. Está bueno, esa pregunta debería hacérsela a la doctora Suárez. Es una persona que tiene esa actitud muy cercana a todas las víctimas, no solo a esta, de contención, de ayuda, sobre todo en momentos le toca declarar, etcétera. Si a usted le parece, puede ser que debió guardar otra distancia, bueno, es la forma de trabajar de ella, la cual respeto y entiendo, porque es una persona que realmente se toma así los casos y es muy cercana. Capaz que yo soy un poco más distante, pero también tiene que ser con la forma de ser y nada más que eso, pero en realidad nosotros siempre tenemos la responsabilidad de no estigmatizarla y tomar el caso como si fuera uno más, pero monitorear todas estas situaciones hasta el punto de ir monitoreando y decidir en qué momento esto tornaba incompatible y había que renunciar, y así se hizo. Doctor Juan Raúl Williman, le agradecemos su participación esta mañana y sus respuestas a todas estas preguntas. Por favor, un placer y a las órdenes. Que pase bien.